Le escuché, le escuché. ¿Ya? A ver, chicos, entonces, les seguía diciendo, ¿no? Yo sé que ha exacerbado un poco sus ánimos cuando ha hablado de la bigamia, ¿no? Pero de todas maneras, en todo caso, no se saquen los trapitos, chicos, y, y sigamos avanzando con la clase, ¿ya? Entonces les decía, con esta clase sobrado, profe, una difamación directa. Claro, porque estamos veintitantos alumnos, ¿no? O sea, ya les dije, de dos a más, imagínense, estaríamos hablando de una difamación. Ahora la pregunta sería, ¿qué tipo, no? ¿Calumniosa o difamación injuriosa, no? ¿Cuál sería? Me parece que es la calumniosa, ¿no? Calumniosa, Ay, 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 calumniosa. ay, 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 ay. Aunque sea de esa manera, mira, se nos va quedando, ¿no? Con chacota y chacota se nos va quedando las cosas, ¿no? Porque no creo que sea verdad, ¿no? Entonces, a ver, chicos, continuamos entonces. Entonces ya vamos más o menos quedando claro lo que eran esta primera parte de los matrimonios ilegales. Entonces, ahora tocamos el punto de los delitos contra el Estado civil. El artículo 143 señala, prescribe lo siguiente: supresión o alteración del Estado civil. ¿El qué? Con perjuicio ajeno, acuérdense esa palabra, se necesita un perjuicio en la persona a quien se va a ofender. Altera o suprime el estado civil de otra persona. Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario de 20 a 52 jornadas, ¿no? Entonces, este tipo penal no solamente es alterar o suprimir, sino que tiene que causar un perjuicio justamente, ¿no? En la persona, no necesariamente en la persona de quien se está alterando, suprimiendo los datos, sino de repente en otra, ¿no? Imaginamos que esta es una supresión en RENIEC justamente del estado civil de si es soltero o casado. Y claro, tal vez esto no le va a traer consecuencia a la persona que quiso ser, o la persona vígama, ¿no? Porque al contrario, esto le favorece para que pueda casarse. Pero sí le va a ofender o le va a causar un agravio o un perjuicio a aquella persona que está contrayendo el nuevo matrimonio, ¿no? O a la persona que estaba casada con ese sujeto, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, estaríamos hablando de un delito contra el Estado civil al suprimir o adulterar el Estado civil. La diferencia con la autorización ilegal de matrimonio es que la autorización ilegal de matrimonio justamente es el funcionario que oficia el matrimonio. En cambio, acá no, acá estoy hablando, por ejemplo, de un funcionario, un servidor público de RENIEC, que altera y suprime, que es distinto al tipo penal del 141, para ir teniendo una diferencia penal. Doctor, El, una consulta. escuchamos, Kevin. Entonces, pero este funcionario que suprime o altera el estado civil lo hace también a sabiendas. Definitivamente, definitivamente. Por eso aquí tiene que existir o se exige un dolo directo. Así es. A sabiendas siempre relaciónenlo con el dolo directo, ¿no? El dolo más fuerte. Uh -huh. Continuamos entonces, a ver. Entonces, ese era el 143, ¿ya? Ahora vamos con el 144. Fingimiento de estado de gravidez o parto. La mujer que finge embarazo o parto para dar a un supuesto hijo derechos que no le corresponden, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 5 años. La misma pena privativa de libertad y además inhabilitación de 1 a 3 años conforme al artículo 36, inciso 4, se aplicará al médico u obstetra que cooperen en la ejecución del delito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estaríamos hablando, pues, de estas famosas creaciones, tal vez, digo yo, de una ecografía o de algún documento que acredite, pues, efectivamente, hay una situación, o, perdón, con la cual se acredite un embarazo, ¿no? Incluso de repente documentos, de repente de una proforma para una cesárea, por ejemplo, ¿no? O algún tipo de intervención antes del nacimiento del bebé, ¿no? Con el cual, pues, de alguna u otra manera estés acreditando y después causando un perjuicio también a un supuesto padre, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaría causando un perjuicio de repente porque hay un desprendimiento económico para con ese menor, para con la madre, ¿no? Porque se entiende que va a tener un hijo de esa persona, ¿no? Entonces, este fingimiento de estado de gravidez o parto se da
no comúnmente, pero se da en la realidad. Pero les soy bien sincero, yo tuve un caso en Chimbote sobre este delito, pero realmente son delitos que, al ser de escasa lesividad, o sea, lesionan escasamente los bienes jurídicos, logran en un momento determinado con la persona a quien ofendieron, o sea, en este caso al padre que le hicieron creer o a la persona al que le hicieron creer que iba a ser padre, ¿no? Que lleguen a algún tipo de criterio o de salida alternativa como un principio de oportunidad. En el caso de Chimbote, se dio una salida de principio de oportunidad donde el sujeto no cobró nada, o sea, fue decorativo, ¿no? O sea, le perdonó prácticamente el hecho de haber fingido el embarazo, ¿no? Entonces, se suele salir por esas vías, ¿no? Una vía rápida de principio de oportunidad. Pero de todas maneras, siempre es importante conocer que existe como tal y como una conducta delictuosa, ¿no? El fingimiento de un embarazo. Y el 145, que es la alteración o supresión de la filiación del menor, señala, el que exponga u oculte a un menor, lo sustituya por otro, le atribuya falsa filiación o emplee cualquier otro medio para alterar o suprimir su filiación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 5, ¿no? O sea, cuando te cambian los bebés, ¿no? Cuando eso se da, por ejemplo, en algunos casos, de repente, algunos profesionales de la salud aquí podrán dar de repente algunos ejemplos en su vida diaria. Básicamente, como caso nunca lo he tenido, ¿no? Por digo, estos delitos no se dan con frecuencia o no llegan en todo caso, no sé, como una de sus compañeras me preguntaba, ¿no? De repente, esos casos casi nunca llegan, ¿no? A ser conocidas o conducidas en una investigación, pero es necesario conocerla. Se podría dar la figura o un ejemplo de estos casos sería pues cuando hay un intercambio de bebés, ¿no? De repente uno había fallecido, el otro está vivo y se imputa de que el que realmente sobrevivió fue el fallecido. Como son bebés todavía no existe una identificación plena, ¿no? De ellos, se puede dar esta figura o esta situación, ¿no? De adulteración o supresión de la filiación del menor, ¿no? Sería un caso de delito contra el Estado civil. Y en el artículo 146 se da, digámoslo así, una causa de justificación no completa, sino que va a llegar a atenuar la pena. Acuérdense que la causa de justificación son un conjunto de circunstancias que nos determinan o nos dicen en idioma de derecho penal que la conducta no es antijurídica, o sea, que la conducta, valga la redundancia, está justificada, es jurídica, es lícita, ¿no? Pero si nos diría que es lícita, entonces no habría pena, ¿no? Porque recuerdan que era el tercer escalón del delito, entonces quedaría ahí, ¿no? Pero no, aquí dice, el móvil de honor dice, si el agente de alguno de los delitos previstos en este capítulo comete el hecho por un móvil de honor, la pena será de prestación de servicio comunitario de 20 a 30 jornadas. Entonces, no te está justificando completamente, pero sí es una causa de justificación que atenúa, o sea, te atenúa enormemente, ¿no? Porque aquí no hay pena privativa de libertad, si se pueden dar cuenta. Es una pena privativa, es una pena de diferente naturaleza, ¿no? De prestación de servicio. Entonces, se me ocurre aquí que alguien movido por un móvil de honor puede ser, ¿no? Aquellos casos que todavía se dan, ¿no? De repente un hijo que no se siente identificado con el apellido del padre, ¿no? Por situaciones, por ejemplo, de que de repente fue producto de una violación, o de repente fue producto, pues, de una relación incestuosa, o fue producto de una, qué sé yo, de cualquier problema que haya podido tener, o que nunca quiso identificarse con la figura de su padre, nunca se hizo cargo, etcétera. Si existe una figura de un móvil de honor y yo me suprimo los datos intencionalmente, pero con ese motivo, más no un motivo que tenga que ver con económico, etcétera, pues definitivamente podría nuevamente tomarse como una causa de justificación que atenúe la pena, como señala el artículo 146. ¿Ya? A ver, entonces, hasta ahí chicos, porque ya vamos a terminar casi, ¿ya? Porque quedan un poquitos delitos. Hasta ahí alguna consulta, pregunta, interrogante, caso. Doctor, una consulta. Te escuchamos, Kevin. Con respecto al artículo 144, dice la ¿Ya? mujer que finge el embarazo o parto, ¿ya? ¿Y qué delito se le atribuye
a la mujer que finge también un embarazo, se da, el niño cumple 2, 3, 4 años y el padre después se entera. Ah, pero ya pues ahí entonces sería alteración o supresión de la filiación del menor, pues, ¿no? Claro, o sea, le estás colocando el nombre de un padre que no lo es, ¿no? Ya sería el 145. Pero supongo que hay un daño, una pena, porque lo engañaba al padre ya 4 o 5 años. Ah, claro, bueno, a ver, una cosa es la lesión al bien jurídico, o sea, que trae como colación, el bien jurídico, vamos entonces dividiéndolo por partes, para que de repente hay alguna cosa confusa, pues acá queda claro, porque me parece que esta parte no la hemos hecho porque teoría de la pena ya no hemos podido ver ya en parte general, pero a ver, la pena, privativa de libertad, prestación de servicios, días multa, inhabilitación, son sanciones penales propiamente. La pena trae como correlato la lesión de un bien jurídico. Entonces, si lesiona bien jurídico, merece una pena. Acá lesionó bien jurídico, sí, porque está alterando, suprimiendo eh, la afiliación. Entonces, es un delito contra el Estado civil. Lesionó bien jurídico, merece una pena. La pena es de 1 a 5. Ahora me dice, claro, pero pasó 4 o 5 años ya. Todo eso es un daño ya. No sé si me dejo entender. El daño tiene que ver con la lesión al bien jurídico, sí, pero no es lo mismo. El daño es de naturaleza civil. Entonces, el daño al ser de naturaleza civil, ¿qué tendrá aparejado? No será la pena, sino será la reparación civil. Entonces, claro, contaremos los años y contaremos el daño real, ya sea material, porque ha tenido de repente que pagar mensualmente 500 soles por ese niño, de repente por alimentos. Sacarás 500 por 12, 6.000 soles y además por 5 años serán 30.000 soles que le dio ese niño cuando no debería darlo, por ejemplo, es parte del daño, ¿no? Un daño psicológico también al proyecto de vida también, porque de repente el niño era enfermo y él estaba constantemente aquí, ya no pudo ir a trabajar a otro lugar o hacer una maestría, etcétera, ¿no? También contarás el daño, pero eso ya no será con respecto a la pena, sino será con respecto a la reparación civil, nuevamente. La pena está relacionada con la afectación, la lesión al bien jurídico. Mientras más lesiona bien jurídico, más pena debe tener. Mientras menos lesiona, menos pena tiene. Y con respecto a la reparación, que es ya creo que lo que más te referías, Kevin, tiene que ver con el daño. Entonces, ahí analizaremos el daño, los años, cuánto tiempo ha pasado, cuánto gastó, etcétera. Entonces, esas son aparejadas lesión con pena, lesión de bien jurídico con pena y daño con reparación civil. ¿Sí? ¿Continúo? A ver, entonces continúo con, ya ahora tocaría entonces, creo que quedó claro también lo del móvil de honor, ¿no? En ciertos casos, como les decía, de los hijos, ¿no? Con respecto a los padres, por las razones que fuesen. Toca ya el tema de atentados contra la patria potestad, ¿no? Acá hay que tener un poquito de cuidado porque estos delitos sí se dan constantemente, ¿no? Estos delitos se dan con mayor frecuencia. Y es básicamente por problemas que existen entre padre y madre, ¿ya? Padre y madre, básicamente. Sustracción de menor. El que, mediando relación parental, o sea, padre o madre, sustrae a un menor de edad o rehúsa entregarlo. Hay dos modalidades, ¿no? A ver, más o menos lo ponemos en contexto así. La madre tiene la tenencia del menor. Eso es civil. Esa es una perspectiva netamente, un dato civil. La tenencia de un hijo. Porque todos tenemos patria potestad. Yo tengo 3 hijos. Tengo la patria potestad con respecto a ellos. Ahora, si estoy separado de mi esposa, tendremos que ver quién tiene la tenencia, no la patria potestad. No nos equivoquemos ahí. Entonces, se habla de tenencia. Si la esposa es la que tiene la tenencia, entonces yo tendré tal vez un régimen de visitas, judicialmente hablando o a través de una conciliación extrajudicial, pero tengo que cumplir ese régimen de visitas. Si yo sustraigo de la tenencia de la madre, estoy cometiendo sustracción de menor. Y si la madre me entregó voluntariamente a los hijos, pero yo no se los devuelvo, estaré rehusándome. ¿Se dan cuenta las dos modalidades, no? Una es yo sustraigo cuando no tengo permiso,
Y la otra es, me lo entregaron a los niños con permiso, por ejemplo, que estén conmigo sábado y domingo, y yo el domingo en la noche no se lo llevo a mi esposa, ¿no? Me rehúso a entregar. Entonces, el que mediando relación parental sustrae a un menor de edad o rehúsa entregarlo a quien ejerce la patria potestad. Ahí, bueno, ahí el término está mal señalado, ¿no? Debería ser a quien ejerce la tenencia. Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. La misma pena se aplicará al padre o la madre u otros ascendientes, aun cuando no hayan sido excluidos judicialmente de la patria potestad. Claro, porque puede darse el caso de padres fallecidos en los que representa realmente la madre, la abuela del menor, ¿no? O algún tipo de, el abuelo, ¿no? O alguien, algún representante cercano, ya que no existe el padre físicamente o la madre físicamente. Entonces, esto se da, esta sustracción de menor se da cuando hay relación parental. ¿Por qué? Porque si no existiría, acá viene justo lo que está diciendo Diego Forlán, ¿no? Doctor, no existe secuestro de menor de edad entre padres, claro, o sea, la palabra no es secuestro, la palabra es sustracción de menor, ¿ya? Esa es la diferencia. Vamos a ver el sábado el secuestro, ¿no? Que es la privación momentánea de una persona que viene a ser un delito contra la libertad personal. Bueno, aquí, como hay una relación parental y se habla de niños y se habla de términos civiles como tenencia, no se denomina secuestro, sino sería sustracción de menor. Entenderán, pues la pena es bastante leve, ¿no? Son 2 años nada más, no mayor de 2 años, ¿no? Entonces, esa es la figura, esa es la figura de la sustracción de menor, ¿no? De la sustracción de menor. El artículo 147. El artículo 148 ya es una figura que propiamente no tiene que ver con los padres, sino tiene que ver con persona adulta que promueve que un menor de edad se escape de su casa. Y señala lo siguiente: el que induce a un menor de edad a que se fugue de la casa de sus padres o de la de su tutor o persona encargada de su custodia, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario de 20 a 52 jornadas. El tema, chicos, es que cuando ocurren estos delitos, normalmente lo hace pues el enamoradito con respecto a la enamorada, ¿no? Menor de edad. Y si ese chico tuvo 18 y la indujo a salir de su casa y esa chica tuvo 13, ya ahí se convierte o se va a convertir posteriormente en otra cosa, ¿no? Porque normalmente cuando hay esta inducción de menor, digo normalmente en los casos que yo he podido ver, ¿no? La realidad es así de cruda, ¿no? Esto pasa ya a otra situación. O sea, inducen a irse, se escapan juntos, ¿no? Y posteriormente, si es menor de 13 años, bueno, ya lo vamos a ver el sábado, pero más o menos le adelanto, no se establece pues que así sean relaciones sexuales supuestamente consentidas, por tener menos de 14 años, el derecho penal ha determinado en su idioma normativo de que los menores de 14 años aún no tienen la capacidad absoluta para determinar realmente si es voluntario o no las relaciones sexuales que tengan. Entonces, por eso se dice que ellos no tienen como bien jurídico libertad sexual plena, sino indemnidad sexual. O sea, ya sea que ella diga sí o él diga sí y lo hagan incluso de manera placentera, para idioma del derecho penal, eso aún no es libertad absoluta. Y todo tipo de relación sexual, sea consentida o a la fuerza, de menor de 13 años, 364 días hacia abajo, será violación. Entonces, esta inducción a la fuga de menor hasta ahí queda como chico, ¿no? Porque la pena dice no mayor de 2. Pero lo que pasa es que lo que normalmente viene posterior a ello ya es la violación sexual. Entonces, cuando tenemos estos casos, ojo, hay que tratar de ser lo más rápido posible, porque va a traer como colación lo posterior, ¿no? Y ya con lo posterior no hay vuelta atrás, ¿no? Porque uno tiene que imputarle también la violación. Me decían aquí, a ver, y los padres que autorizan el matrimonio de aquellos niños de 14 años, pero claro, de 14 sí, yo decía de menos de 14, no he dicho de 14, de menos de 14. Ahora, hay algunas excepciones, chicos, que se denomina esto
en derecho penal parte general se denomina error de prohibición culturalmente condicionado. Creo que lo tocamos de manera sucinta en el curso anterior, pero se refiere, claro, como señala Rachel, un tema de costumbre, ¿no? O sea, en algunos lugares, sectores básicamente rurales, comunales, ¿no? Es normal que menores de 14, hablo yo sexo femenino normalmente, puedan incluso tener hijos, ¿no? Y relaciones totalmente autorizadas, ¿no? Por sus padres, con tal vez personas mayores de edad o también con menores de edad, ¿no? O sea, básicamente casi siempre por costumbre el hombre es mayor que la mujer, ¿no? Entonces se puede dar el caso de una niña de 3, de una chica adolescente de 13 años con un chico de 20, ¿no? Y que está aceptado por las costumbres, ¿no? Por eso es que el acuerdo plenario, me parece que es el 1/2015, señala y establece que para que exista el error culturalmente condicionado, el error de prohibición culturalmente condicionado, que sería esta situación, necesariamente debe existir una pericia antropológica, una pericia antropológica social que establezca que efectivamente en el lugar, en el sector del que se habla, el sector rural, campesino, donde se ha dado este caso, sea pues una costumbre normal, sea algo normal, que niños menores de, o chicas menores de 14 años puedan tener relaciones sexuales eh, con personas mayores de edad. Eso se da con un error de prohibición culturalmente condicionada. Sería una excepción a esta regla. Entonces, explicaba con eso pues lo que es el delito de inducción a la fuga de menores. Y luego se creó este delito en 2015, participación en pandillaje pernicioso. ¿Y por qué se dio este delito? Porque me parece que ese año fue un caso, desde ese año ya no hay clásicos de fútbol peruano con barra de Alianza y barra de la U. Me parece que hubo un homicidio, mataron a un barrista de Alianza, me parece, en un clásico. Y bueno, ya pues se dio todo el contexto social, ¿no? De que esto era un tema de pandillaje, los menores de edad, entre otras cosas. Entonces, penalizaron la conducta de participar en pandillaje pernicioso. Pero acá el término está mal dicho, porque acá dice, el que participa en pandillas perniciosas, instiga o induce a menores de edad. Ese realmente es la modalidad. O sea, debería ser instigación a pandillaje pernicioso el tipo penal. Pero bueno, ahí se equivocaron. La técnica legislativa no es correcta. Pero la parte principal es esta. Instiga o induce a menores de edad a participar en ellas, o sea, a participar en pandillaje pernicioso, pero a menores de edad, ojo, para atentar contra la vida, integridad física, el patrimonio, la libertad sexual de las personas, dañar bienes públicos o privados u ocasionar desmanes que alteren el orden público, o sea, cualquier cosa. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 20. A mí me parece excesivo y muy difícil de acreditar también que instigues a una persona a participar de pandillaje pernicioso. Pero bueno, nuevamente les dije, esa era la primera pregunta. De por qué esto es delito. Eso no lo dije yo, no lo dicen ustedes, eso lo dijo un legislador en un momento determinado, en un contexto, lo hizo de repente para el populorum, lo hizo por populismo punitivo. La explicación y las orientaciones ideológicas, políticas que han tenido para hacerlo, bueno, van quedando de lado y un poco de alguna u otra manera nos queda interpretarlo, ¿no? Entonces, es importante conocer que aquellos que instigan pandillaje pernicioso en menores de edad tienen esta pena y están previstos en el artículo 148A, ¿no? Incluso tiene agravantes este artículo, ¿no? Cuando se actúa como cabecilla, líder, dirigente o jefe de la pandilla, cuando es funcionario servidor público, cuando es un docente el que lo realiza, o cuando utiliza arma de fuego, arma blanca, es un agravante de 20 a 30 años. No menor de 20 años. Y hasta ahí terminaríamos los delitos de atentado contra la patria potestad. Y para terminar, el famoso delito de omisión a la asistencia familiar. El delito de omisión a la asistencia familiar es el delito a través del cual se consuma cuando el padre de familia o la madre de familia, porque también se puede dar el caso de una madre de familia que incumple con su obligación mensual que está registrado ya sea en una transacción extrajudicial o en una sentencia judicial con respecto a alimentos para los menores, para sus menores hijos.
Entonces, por ejemplo, si es que se da el caso de una separación y al padre de familia se le impone que debe cancelar por los 3 hijos que yo tengo 2.500 soles mensuales, entonces si yo dejo de cumplir, en algún momento mi esposa podría solicitar la liquidación de esas pensiones devengadas, ¿no? Digamos 2, 3 años, todo lo que no haya pagado, se hace una liquidación, esa liquidación me notifica. Señor Maguín, te notificamos esta liquidación y debes 10.000 soles, ¿no? Y te damos 3 días para que pagues. Normalmente se da 3 días, 72 horas. Al yo incumplir esa liquidación aprobada de 10.000 soles y no pagarlo en las 72 horas, estoy consumando un delito. El delito es omisión a la asistencia familiar, ¿no? Por eso es que señala el que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Si el agente ha simulado otra obligación, y esta es un poco la agravante, ¿no? O sea, simulas otra obligación de alimentos en connivencia con otra persona, ¿no? O renuncia o abandona maliciosamente su trabajo, la pena será no menor de 1 ni mayor de 4. O sea, imaginen, ¿no? Por ejemplo, alguien gana 8.000 soles en una empresa, pero sabe que lo van a demandar y dice, renuncio, ¿no? ¿Renuncio para qué? Para pasarte el mínimo nomás, ¿no? Entonces me van a computar ahora los alimentos en función de 9.50, 9.30, que es el mínimo vital. Pasaré pues 400 soles, 300 soles, digo, ¿no? O sea, yo en mi idea, ¿no? Si hago esto es un agravante de omisión a la asistencia familiar. ¿Por qué? Porque se entiende que incluso estoy poniendo en peligro la manutención de mis hijos, ¿no? Maliciosamente estoy renunciando a un trabajo. Es un agravante de la omisión a la asistencia. Y por último, si resulta lesión grave o muerte y estas pudieron ser previstas, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4, ¿no? En caso de lesión grave, y no menor de 3 ni mayor de 6 en caso de muerte. Ese es el famoso delito de incumplimiento de obligación alimentaria, que es la única excepción a la regla, porque ustedes saben que hay un aforismo jurídico que señala no hay prisión por deuda. ¿Ya? Ese no hay prisión por deudas tiene una excepción. Es justamente el delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Por qué? Porque por ninguna deuda vas a la cárcel, pero sí vas a la cárcel por deuda alimentaria. En muchos casos, muchísimos casos de omisión a la asistencia familiar que personas llegan a ingresar a establecimientos penitenciarios. Aunque actualmente, por la situación de la pandemia y del COVID, a todos estos sentenciados por delitos de omisión a la asistencia familiar, se les está dictando diversos decretos de urgencia, decretos legislativos, ¿no? Para poder hacer que egresen del penal por ser un delito de escasa lesividad nuevamente. Todos estos que hemos visto hoy día son de escasa lesividad, si se pueden dar cuenta. Entonces, normalmente deberían llegar a principios de oportunidad. Pero bueno, en el caso de la omisión a la asistencia familiar tenemos algunas normas absurdas en proceso penal, como por ejemplo, si uno se somete 2 veces a un principio de oportunidad, ya no puede someterse a un tercero, por más que haya pagado. Me parece muy absurdo, ¿no? Porque si un sujeto está cancelando, entonces, ¿por qué negarle a que siga teniendo principio de oportunidad, ¿no? Claro, otro diría, pero doctor, ¿por qué entonces el señor mejor no pagó en la vía civil, ¿no? O sea, él espera siempre que llegue a lo penal, ¿no? Y ahí demora. Claro, pero yo te diría, oye, pero si no lo paga ahora va a llegar a juicio, y juicio son 6, 8 meses más, y sigue sin pagar, y allá va a pagar, igual no se va a ir a la cárcel, le van a dar pena suspendida, entonces mejor que pague aquí, ¿no? Se dan casos, yo he visto casos, chicos, de gente con plata ahí, así, toma los 3.000 para pagar, pero yo quiero que haya principio. Y un juez, un fiscal, perdón, obtuso, un fiscal muy riguroso, muy inflexible, dice, no, no, yo no puedo, ¿no? Porque tú ya tienes 4 principios, ¿no? Tú te vas al juez. Ah, ya, agarra su platita, se lo guarda, y el menor alimentista con la madre ahí esperando expectativas del dinero, al final dice, no, pues si no, el fiscal no me va a archivar mi caso, entonces me voy a juicio y ya lo pago, ¿no? Sí, imagínense, ¿no? Llegar a ese punto, porque se entiende que también uno de los objetivos que tiene la justicia penal es el resarcimiento efectivo, ¿no? Y el resarcimiento efectivo se podría dar de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, son, por ejemplo, parte de un artículo que justo estaba preparando y no hay cuándo lo termine, pero seguramente ya lo debo terminar en un par de semanas, ¿no? Para presentar en la revista de acá del Ministerio Público, ¿no? De que hay algunas normas absurdas nuevamente que
congestionan, ¿no?, el aparato judicial, ¿no?, y el aparato fiscal. Cuando de repente sería fácil aceptar ese dinero directamente, ahí está la persona, toma, te entrego, ¿no? Y llevar a cabo el principio de oportunidad, ¿no? Al final estamos yendo, ustedes saben, no solamente hay que conocer normas, sino hay que conocer principios. Y estaríamos, pues, con un principio fundamental cumpliendo, ¿no?, que sería el principio del interés superior del niño, ¿no?, porque sería un resarcimiento efectivo. Así que, principistamente hablando, estamos justificados para aplicarlo. Y no la norma que esté establecida, porque la norma es regla, y lo que estaríamos aplicando es principio. ¿Cuál pesa más? El principio, obviamente. Entonces, son algunas consideraciones con respecto al delito de omisión a la asistencia familiar. Y por último, el 150, que señala abandono de mujer en estado de gestación. El que abandona a una mujer en gestación a la que ha embarazado y que se halla en situación crítica será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 4 años. Bueno, creo que no amerita mayor detalle cuando dice que abandona a una mujer que la embarazó, ¿no?, y se halla en situación. Ahora, ojo, necesita o requiere como un dato objetivo que haya una situación crítica, ¿no? O sea, una situación crítica, estamos hablando, pues, que ponga en riesgo, en tela de juicio, real y objetivo, la vida tanto de la gestante como de la vida humana dependiente que se encuentra en el vientre, ¿no? Entonces, eso es el estado crítico, no es cualquier abandono, ¿no?, sino un abandono en estado crítico. Y bueno, chicos, esos serían los alcances de los delitos que estábamos tocando, y ya el sábado nos quedamos ahí claritos para empezar con la coacción. Hasta ahí, chicos, ¿algún comentario, interrogante, algún caso, algo que de repente no haya quedado claro? Doctor, buenas noches. Quería comentarle un caso. Sí, te Este, escuchamos. tengo una conocida que tuvo una hija con un futbolista peruano, Galese, no sé si escucharon el caso. Claro, Este, ya bueno, Wimbledon. eh, claro, en una primera instancia la prueba de embarazo salió positiva. Galese le Ya. pasaba una pensión una pensión buena mensual para la niña. Entonces, como ya conocemos, posteriormente salió negativa las dos y ahorita ya está en un juicio. Ahora ella quiere volver a hacerse la prueba a la niña. ¿Es posible una tercera vez? Uy, ahí sí me agarraste. Bueno, ese ya no sería básicamente tema de un delito, no básicamente ya Porque, de un proceso de filiación, ¿no? ujú, De naturaleza, claro, de naturaleza de familia. Pero entiendo yo que si ha habido pruebas es porque hay un proceso. Y si hay un proceso que me parece, según lo que yo había leído en las noticias, que Galese había, en primera y segunda instancia ya había, se puede decir así, ganado el caso, ¿no? Entonces, si le quedaría una instancia que no es, técnicamente no es una instancia, pero un recurso extraordinario que es la casación, pero no se va a poder presentar una nueva prueba, o sea, no va a poder existir una prueba, una nueva prueba de ADN, por ejemplo, ¿no? Ya no, en instancia de Corte Suprema no se, no se puede actuar prueba ni ofrecerla. Lo único que se puede hacer es, por eso le decía, no es una tercera instancia, sino es una instancia que analiza si se ha hecho un correcto análisis, valga la redundancia, una correcta revisión de las normas, o sea, si es que hay una incorrecta aplicación de la norma. Pero sí, o sea, es un tema netamente técnico, jurídico, de derecho, ya no probatorio, ¿no?, sino simplemente de análisis de la sentencia. Así que, entonces, en este caso, ella tendría que devolver el dinero que él le dio mensual. a ver, ahí tendría que verse. ¿Qué pasa? Que si le imputa el delito, lo que pasa es que ella también no tenía, o sea, acuérdate que el fingir el embarazo y que haya sido él, y encima con una prueba positiva, ya estaría enervando algún tipo de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque, o sea, sí hubo, o salvo que ella haya falsificado la primera prueba, ¿no? Dice que no. O sea, salvo que se lograse acreditar que ella falsificó la primera prueba, ¿no?
O sea, si ella hubiera falsificado la primera prueba, pero por supuesto cae en el delito en el de, primero, perdón, alteración o supresión de la filiación de menor, ¿no? Ahí sí, ¿no? Si ella hubiera falsificado la prueba, o sea, ya en un proceso penal se tendría que acreditar incluso eso, ¿no? Y si se acredita eso, él puede, al denunciar eso, como parte de la reparación civil, no sé si devolver todo, porque de alguna u otra forma también en manutención del menor, claro, Galés se va a pedir todo, ¿no? Pero no, igual ha servido para mantener al menor, pero de repente bastante de ese dinero sí va a tener que ser devuelto, ¿no? Nuevamente, si se acreditase que ella ha falsificado la prueba, ¿no? Pero si no se acreditase y existió una prueba positiva, entonces ya ello enervaría la responsabilidad penal de ella, ¿no? Podría darse esto un caso, ambos se equivocaron, o sea, la prueba salió de esa manera, ¿no? Una equivocación, ¿no? El error de laboratorio, etcétera, ¿no? Y ella qué responsabilidad podría tener, porque acuérdate que este delito de alteración o supresión de la afiliación tiene que ser eminentemente doloso, o sea, tiene que existir solo directo, ¿no? Defraudación de datos. Ah, ya. Ok, doctor, gracias. Ya. Profesor, yo me quedé con el tema del principio de oportunidad que usted estaba mencionando sobre el artículo 149. Es decir, ese principio de oportunidad pueden ellos evocarlo en las veces que se requiera, o de quién depende de cuántas veces vaya a hacer ese principio de oportunidad. Porque algunos sí van a la cárcel y otros no van a la cárcel. Claro, a ver, te comento. Bueno, y esto es parte del proceso penal, pero es importante porque ustedes ya de acá lo que sigue es proceso penal ya, ¿no? Entonces, así que ya más o menos tienen los datos básicos para ya poder adentrarse en eso. A ver, el proceso penal inicia con una denuncia, una noticia criminal, ¿no? Pero hay formas de cómo terminar. Lo normal es que se termine en una sentencia. Ustedes han escuchado, hay un juicio, ¿no? Un juicio donde hay una sentencia, ya sea esta que condene o absuelve. Pero eso, no voy a decir que solo se den las noticias o en casos fuertes. La verdad se da más básicamente en el 10% de casos. El grueso de casos, chicos, el 75 a 80% se archiva, con toda sinceridad. Y es que la norma penal, procesal penal, se ha hecho para eso, para que los casos de menor, no digo de lesividad, sino la mayor cantidad de casos, justamente con el nuevo código, deben archivarse. Es parte de la eficiencia y la eficacia que tiene el modelo. Pero por la escasa lesividad, por diferentes circunstancias. Pero aquellos casos que también tienen escasa lesividad, pero se refieren a delitos, digamos, de bagatela, ¿no? O delitos que tienen pena baja, hay una forma que se denomina salidas alternativas. La más específica o la principal viene a ser el famoso conocido principio de oportunidad. Entonces, las veces que esta está establecida, según lo que establece las normas del Código Procesal Penal, el artículo 2 del Código Procesal Penal, que es la aplicación del principio de oportunidad, establece que no se pueden aplicar más de 2 veces. O sea, solamente podría darse 2 veces. Se cumpla o no se cumpla. O sea, podemos tener a un sujeto que no cumple. Tal vez en el que no cumple, sí se podría justificar, bueno, ya qué oportunidad hay que darle, ¿no? Ya que vaya a juicio al señor, ¿no? En la primera sentencia le impondrán una pena suspendida, pero en la segunda ya se irá a la cárcel. Pero yo digo, ¿y si es un principio de oportunidad de un sujeto que lo cumple? O sea, llega, es más, llega con todo el dinero, ¿no? Acá tengo, lo voy a pagar. ¿Por qué no se le podría aplicar? ¿Cuál es el efecto de un principio de oportunidad? Un principio de oportunidad tiene un triple efecto. Vamos a ponerlo así. Con respecto al imputado, porque no tiene antecedentes, o sea, paga el dinero y con eso se extingue la acción penal. Se llama abstención de la acción penal. O sea, termina el caso para él, sin antecedentes penales. Eso le favorece a él. El primer favorecido, el imputado. Segundo favorecido, el agraviado, ¿no? En este caso el menor, el hijo, ¿no? Y la esposa, ¿no? O la madre. ¿Por qué? Porque recibe el dinero de manera pronta, ¿no? Toma, te
pago completo, ¿no? Entonces también hay un favorecimiento porque hay una reparación pronta, ¿no? Y el tercer favorecido es el fiscal, ¿no? O el juez que ve el caso, porque ya no tiene caso, ¿no? O sea, ese conflicto, ¿no? Ese conflicto social, ¿no? Culminó, tienes un caso menos, ¿no? Un caso menos que hacer requerimientos, que ir a audiencias, ¿no? O sea, se termina en un solo día, ¿no? En un solo acto. Entonces hay una triple ganancia, o sea, ganan todos, gana el sistema también porque se descongestiona. Ese es justamente uno de los fundamentos de economía y celeridad procesales que tiene el principio de oportunidad. Entonces, si es una alternativa tan buena y es un delito de baja lesividad y, como digo, favorece a todos, entonces no entiendo yo por qué restringirlo, al menos a los que sí pagan, ¿no? Porque al que incumple ya digamos que, bueno, no hay justificación, ¿para qué incumple, no? Pero al que cumple, ¿por qué no? O sea, esa es más o menos la explicación de la forma como se aplica el principio de oportunidad, ¿no? Ah, ¿alguien más? A ver, chicos, entonces, bueno, nuevamente agradecerles por su participación, estamos casi todos. Y básicamente, chicos, esos eran los alcances de estos artículos, ¿no? Nuevamente, casi nunca se tocan en clase, ¿no? Y creo que lo hemos tocado todos con sus ejemplos, ¿no? Así que ya saben si es que llegara un caso sobre esto, recurrir. A veces no tenemos ni idea de dónde puede estar, ¿no? Pero ya más o menos ustedes se van dando cuenta, ¿no? Delitos contra vida, cuerpo y salud al inicio, viene honor, vienen algunos delitos contra la familia. A ver, dice, principio de oportunidad que menciona es solo para omisión a justicia. No, 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 no. El principio de oportunidad es un concepto, es una institución jurídica que se aplica a muchos delitos, ¿no? Por ejemplo, a lesiones culposas, a todos los delitos culposos, ¿no? Hasta homicidios culposos, se aplica a estafas, se aplica a hurto simple, se aplica a libramiento indebido, se aplica a todos los delitos que tengan escasa lesividad, ¿no? O sea, pena no mayor de 4. Bueno, no quiero adelantarme a lo que es el proceso penal, pero el principio de oportunidad tiene como un límite que las penas tengan en su extremo mínimo no más de 2 años, ¿no? Y en su extremo máximo no más de 4. Entonces, todas las penas que tengan, pues, de 1 a 3, de 1 a 4, normal, pueden ser susceptibles de principio de oportunidad. Yo traía a colación el ejemplo porque estamos tocando el tema de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Pero el principio de oportunidad es un principio que se puede aplicar a cualquier tipo de delito que esté en esos rangos que les digo, ¿no? Se denominan delitos de bagatela. Claro, dice, porque doctor, en el caso de peligro común se paga un monto de dinero al Ministerio Público. Claro, delito de peligro común te está refiriendo, por ejemplo, a un delito de conducción en estado de ebriedad, ¿no? En los casos de conducción en estado de ebriedad, por ejemplo, los delitos de peligro común, se paga una reparación. ¿Por qué? Porque el delito de conducción en estado de ebriedad tiene una pena no mayor de 2, ¿no? De 6 meses a 2 años, ¿no? Entonces es un delito leve, está dentro de los parámetros del principio. Y si está dentro de los parámetros del principio de oportunidad, puede ser aplicado, ¿no? En esos delitos también se da con asiduidad, ¿no? Con normalidad. Es el no, bueno, la poca experiencia, ¿no? Porque casos de conducción en estado de ebriedad, chicos, tenemos 2, 3 por turno, ¿no? 2, 3 por turno. O sea, yo habré participado, pues, no sé, de unos 200 casos de principio de oportunidad de borrachitos, ¿no? Así le llamamos nosotros, ¿no? Los borrachitos. Entonces, obviamente, la aplicación del principio, chicos, es un pan de cada día. Nuevamente le decía, y acá me adelanto un poco y me picaron para hablar del proceso penal. O sea, el proceso penal, chicos, el hecho de llegar a juicio y todo eso, es de los casos fuertes, de los casos, digamos, más connotados, de los casos en los que la defensa todavía tiene una suerte de idea o cree que puede lograr una absolución. Porque en la mayoría de casos, si tienes un fiscal que es mínimamente responsable, o sea,
no le das oportunidad a la defensa. Yo te lo digo, se lo juro, que el único caso que habré tenido con una más o menos dificultad, porque el caso estaba casi claro para sentencias, fue en el caso del sicariato de Samanco. En todos los demás logran aceptar su responsabilidad, ¿no? Se ponen a llorar, etcétera, ¿no? Pero igual se van sus años a la cárcel. Entonces, ¿por qué? Porque si tú tienes un caso bien investigado desde un inicio y tú tienes la convicción de acusar, es porque tienes herramientas para sentenciar, ¿no? Entonces, eh, nuevamente, aquellos casos rimbombantes, fuertes, esos son los que llegan a juicio. La mayoría, todos los demás se quedan en el camino, pero no porque se archivan, ¿eh? Sino porque se dan salidas alternativas, ¿no? Así como les decía, el principio de oportunidad es una salida alternativa, favorable para todos, pero también hay otras salidas alternativas, como por ejemplo la terminación anticipada de proceso, que se da cuando un sujeto acepta responsabilidad y se le baja hasta un sexto de la pena. Claro, si es un robo agravado, por ejemplo, donde la pena es 12, se le baja un sexto, queden 10, ¿no? 10 definitivamente es pena efectiva, o sea, habrá casos en los que los imputados aceptan responsabilidad y se van al penal, ¿no? Y se tienen que ir al penal. Y dice, ¿pero qué? ¿Aceptan responsabilidad, doctor, para que se vayan al penal? Claro, porque son 2 años menos, ¿no? Les conviene. O sea, ya no son 12, son 10, ¿no? Entonces, incluso haciendo eso, con redención de pena, que es una forma de cómo el famoso 3 por 1, 5 por 1, o sea, trabajo 5 días y equivale a un día de pena, si hablamos de penas largas, le favorece, ¿no? Porque por 5 años tienes un año de trabajo, ¿no? Entonces estás redimiendo pena y así reduce el tiempo para que pueda salir, ¿no? Entonces, o sea, el código tiende a eso, como les digo, o sea, se entiende que debe haber salidas alternativas y tan solo llegar a juicio en aquellos casos rimbombantes y fuertes, pero ojo, por parte de la fiscalía se entiende que si uno llega a acusar para llegar a juicio, y vas a llegar a juicio, es porque tienes un caso sólido. Los demás también se archivan, chicos, o sea, si uno no tiene un caso sólido, también se tiene que ir quedando, o sea, uno tiene que ser objetivo, porque hay un deber de objetividad también por parte del Ministerio Público, ¿no? Oye, si no tengo caso, o sea, ¿para qué voy a acusar? ¿Para qué voy a formalizar la investigación preparatoria, no? O sea, no tengo por qué, o sea, tengo que ser yo, digámoslo así, lo totalmente honesto y transparente de decir, oye, ese señor para mí es inocente, ¿no? Le favorece la duda, o sea, no lo voy a acusar, no tengo elementos. A diferencia que, o sea, cuando tengo carambas, nos vamos con todo, ¿no? Pero cuando no tengo hay que ser honesto y decir, pues, no hay elementos con respecto a él. O sea, al menos yo soy un fiscal que no tiene ningún problema para decir eso, ¿no? De repente hay otros que son un poquito más apegados y como sea quieren acusar y acusar, ¿no? Bueno, cada uno, ¿no? Cada uno en su deber de objetividad, ¿no? Pero digo, lo que debería hacer, ¿no? O sea, lo que debería hacer es, debería darse eso y propender siempre, acuérdense de eso, propender siempre a las salidas alternativas, ¿no? Dice, en delito de peligro común, si me someto a principio de oportunidad, se paga el dinero que corresponde, el procesado queda sin antecedentes de archivo el caso, claro, se denomina específicamente la disposición que sale, no es de archivo, sino se llama abstención de la acción penal, o sea, que es lo mismo, ¿no? Tiene el mismo efecto, archivar el caso. Eh, ¿Alguna, algún comentario adicional, o alguna pregunta, interrogante, chicos? Ya, creo que no. Están quedando dormidos también. Igual ya es tarde, ya son las 11 casi. Bueno, chicos, entonces, nuevamente muchas gracias por su participación. Está con José Antonio, perfecto. Muchas gracias, José Antonio, por la preparación del, de la plataforma, de la sesión. Está grabado también, a ver si lo pueden compartir con los chicos, de repente también conmigo. Y nos encontramos el sábado, ya está todo colgado, chicos, tanto el video de la semana pasada de la clase, como las diapositivas, me parece que también he colgado
una información adicional por cada delito, por cada diapositiva, por cada tipo de delito. Y así lo voy a tratar de hacer, chicos, que el siguiente día, o sea, el domingo, más o máximo lunes, ya esté su material para que ustedes puedan ir revisando, porque nuevamente les digo, es bastante, ¿no? Es bastante, y ustedes no tienen este único curso, ¿no? Pero bueno, en la medida de lo posible, chicos, estamos preparando el material para continuar así. De ser necesario también, el sábado nos ponemos de acuerdo para un Zoom, nuevamente no tengo problema, de repente sumarle una media horita después para poder utilizar la computadora ya con tranquilidad. Se pueden dar cuenta que me he tenido que venir aquí ya porque se había liberado la computadora. Ya, chicos, dice, ¿hay alguna opción de bajar los videos de clase los sábados? Pero yo le he colgado, Morgan. Está colgado en los videos, así como cuelgo los videos asincrónicos, sí lo revisan, ¿no? En su sala de videoconferencias. A ver, chicos, no sé si me escuchan o lo estoy grabando mal, ¿no? ¿Me pueden dar la confirmación de que está grabado los links? Sí, me dice Marvel, ¿no? Sí está grabado, así como grabo Sí, sí, está grabado, está grabado. Sí, gracias, gracias. Así como está grabado, porque es la obligación hacer el video asincrónico y el podcast, también es la obligación para el docente colgar las videoconferencias, y he estado colgando también, ¿no? Todas, las dos, ¿no? Las dos que hemos tenido. Y así va a seguir, ¿no? O sea, por eso les digo, si está colgada, o si colgamos obviamente no en la plataforma de UPN, pero sí en un Drive, tendríamos todas las clases grabadas, ¿no? Ya, chicos, entonces nuevamente ahora sí me despido. Nos estamos viendo el sábado entonces. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense.